Bienvenido, Ramsés Pech. Es todo un gusto tenerlo en estas pláticas de Desarrollando Comunicaciones. Gracias, mi estimado, gracias Alfredo por la invitación y esperemos que lo que vayamos a platicar aquí sea un punto importante para todos nuestros amigos que hoy en día van a tener un punto fundamental, la cosecha de la caña de azúcar en función del nuevo cambio estructural en la parte de energía, donde la caña de azúcar va a tener una parte fundamental y en donde todos nosotros tenemos que ayudar a la agricultura en este sentido. Oye, Rasep, buenos días, bienvenido. Tengo entendido que el actual gobierno que encabeza el licenciado López Obrador no ha entrado muy bien o no ha entendido muy bien lo que significa estas energías nuevas, estas energías renovables. Hablaste de la caña de azúcar para la cogeneración, pero también la caña de azúcar para la producción de etanol, ¿verdad? Entonces no sé si va a haber un giro en cuanto al enfoque a partir de este nuevo gobierno de Estados Unidos, donde puede haber mejor coordinación al respecto. ¿Cómo lo ves tú? Si me permite, mira, voy a compartir una presentación y vamos platicando sobre la misma para que la gente que nos va a poder está observando podamos entender en dónde vienen las oportunidades en este sentido. Okay. No sé si ya la estamos visualizando. Ya la tenemos. Ok. ¿Qué es lo que es lo que tenemos que ver hoy en nuestro país? En México es un país que es un puberto todavía y está desorientado, cuyos padres tienen miedo de dejarlo crecer porque pueden perder el control ideológico y tienen miedo que se enfrente todavía al mundo, cuando el mundo ya nos está diciendo empiézate a mover. ¿Qué es lo que hay que entender a partir del año 2020 y el COVID-19 aceleró esto? Es que en México existe una gran confusión sobre la energía y de dónde se toma esta energía. Entonces, lo que hay que hacer es dividir en dos partes fundamentales. Primero, la energía primaria, ¿de dónde la tomas? La energía primaria proviene de la naturaleza, de sus recursos naturales o de las materias primas, como podemos observar que puede ser, déjenme pongo el apuntador. Aquí está. Puede ser el petróleo crudo, el gas, carbón, viento, radiación solar y el agua. Esto quiere decir que la energía primaria tú la tomas, pero no la has transformado, sino simplemente puedes utilizarla. Cuando tú ya la transformas, esto se convierte en energía secundaria y esta conversión lo que lleva es que la energía primaria, al ser transformada, va a tener nuevos portadores de energía, como puede ser la electricidad y los petrolíferos. Y es una parte fundamental, por ejemplo, en la cosecha de la caña de azúcar. Podemos decir que la caña de azúcar, en su momento dado, podría ser la materia prima que la naturaleza nos está dando para que sea transformada en una fuente calorífica, como puede ser el uso de etanol como combustibles o por la cogeneración de electricidad por medio del bagazo. Pero lo más importante, hay que entender que a partir del 2020 se va a tener que administrar la energía primaria para que dure una mayor cantidad de tiempo. Dicho lo anterior, mucha gente dice, no, es que el futuro son las energías limpias. A ver, hay que dejar bien claro, energía limpia en nuestro país, de acuerdo a la ley, dice aquella que puede generar hasta 100 kilogramos de dióxido de carbono por cada megawatt que produces para la electricidad. La caña de azúcar, el bagazo y todo eso realizan una combustión y generan electricidad y es muy baja la emisión comparada con otro tipo de combustibles. Entonces, si vemos la energía primaria, en el año 2050, en el estudio que hicieron en la parte de energía de Japón, todavía el carbón, el crudo y el gas natural van a ser la base fundamental de las energías primarias. Pero para cuando se genere la electricidad, que hemos de recordar que va a ser la electrificación, el carbón todavía va a seguir, porque vamos a tener un China e India todavía que no van a tener una transformación tan abrupta. El crudo ya lo estamos viendo que se utiliza muy poco en el mundo, pero va a aumentar la utilización del gas natural y va la parte nuclear y la parte de renovables. Fíjense el 2018 cómo va a crecer. Entonces llámese renovables, allá sea la parte eólica, solar, nuclear o hidroeléctricas, que generan cero contaminantes y se consideran dentro de las energías limpias. Dicho esto, mi buen Alfredo,
hay una cosa que deben aplicar también los cañeros y se llama la economía circular. ¿Qué significa la economía circular? Es decir, tengo que reducir la cantidad de materia prima que utilizo de la naturaleza. Tengo que reutilizar, como por ejemplo el bagazo. Hay que buscar otras formas de los desechos. Hay que reciclar. Esto quiere decir que no hay que tirarlo, hay que ver en cómo se puede reutilizar todo, y si hay algún contaminante que salga de algún proceso en los que los cañeros están realizando, hay que remover con la captura del carbón, y eso también genera dinero, la captura del carbón. Entonces, hoy en día, cualquier industria que no ponga una economía circular, va a ser muy complicado que pueda generar un rendimiento mayor de lo que puede tener. Y esto me llamó mucho la atención, Alfredo, que Brasil, Ecuador y muchos de los países en Sudamérica tienen más de 2 años implementando ya en muchos aspectos de la industria. Y adivina quién está ayudando. Francia. ¿Quién? Francia y los países de la Comunidad Europea. ¿Por qué crees tú que hoy en día, cuando Joe Biden gana la mayor cantidad de puntaje que se necesita en Estados Unidos, muchos de los países de la Comunidad Europea felicitaron? Porque están aplicando la economía circular que está alineada a la política de Biden. Sí, pues aquí no hemos felicitado a nadie, Ramsés. Oye, una cuestión. Estaba viendo hace poco una entrevista, una participación del licenciado Bartlett en el Congreso, hablando un poco de todo el entorno, todo el futuro, pues, de la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, él dice que está abierto a la inversión privada, la inversión en nuevas energías, pero ¿tú crees que esto realmente es cierto o nos estaba simplemente cuenteando? La pregunta es que lo que está diciendo es que está abierto, pero para que seas contratado por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que por medio de licitaciones. Porque acuérdate que la Comisión Federal de Electricidad está dentro de un mercado en la ley eléctrica y en el mercado eléctrico, en donde tiene que competir con privados. Todo lo que ha hecho la Comisión Federal de Electricidad está dentro de una empresa, dentro de un mercado que, si ve que sus intereses son afectados, tiene la forma de ir con la Comisión Reguladora y quejarse, que es lo que ha hecho. Lo que debe de entender también la Comisión Federal de Electricidad, que eso ya dejó un precedente, y ese precedente va a servir para el futuro de este mercado eléctrico mexicano. Lo que hay que esperar hoy en día es, a partir del año 2023, porque de esta administración ya sabemos cuál es la política energética y su visión de este periodo que tiene de administración, ver cuáles van a ser las tendencias que se van a tener a partir de 2024 en México. El problema no lo va a tener esta administración con Estados Unidos, la va a tener la siguiente administración, porque hemos de recordar que el TEMEC se tiene que revisar en el 2025-2026, y esto como resultante puede ser que Canadá o Estados Unidos, si ven que las condiciones en México no fueron las mejores, bueno, pueden cancelar el contrato, y eso está en el artículo 34.7 del TEMEC, ahí lo pueden revisar esto. Exactamente. Mira, estamos viendo, nosotros en Safranet damos seguimiento a la sustentabilidad de la caña de azúcar, del gremio azucarero, y estamos muy atrasados, Ramsés. Realmente no tenemos un buen nivel de sustentabilidad, ya no digamos de economía circular. Entonces, pues no sé por dónde tendríamos que empezar a promover todo esto con la industria azucarera, porque sí hay muchas oportunidades, no sé cómo lo veas. Yo creo que lo que primero que tendríamos que ir es la caña de azúcar, potencializarla no solo a lo que es producción de azúcar, sino, por ejemplo, hacer un estudio de todo el proceso, desde cómo lo plantamos, la tierra, aprovechar las cosechas y hacer otro tipo de cosechas y ver las nuevas tecnologías, porque he visto yo en otras partes del mundo que la caña de azúcar no la hacen crecer tan grande, sino son ciertos niveles, y lo que tratan de aprovechar que la caña tenga una mayor cantidad de jugo para que se pueda sacar y se utilice lo del bagazo y todo lo demás. Creo que hay que revisar el proceso desde el inicio y indiscutiblemente, Alfredo, hay que meter una economía circular ya en la caña de azúcar en México, porque eso va a potencializar que todo lo que genere te va a ayudar a generar una mayor cantidad de dividendos. Sí, tienes toda la razón. Juan, ¿tienes alguna pregunta para Ramsés? No, adelante, interesantísimo el asunto, y sobre todo esa perspectiva de que se puede hacer mucho trabajo, pero pues estamos
todavía con el debate de qué es lo más conveniente, y pues la industria sigue con la alta dependencia de solamente producir azúcar y no darle el giro, no darle la vuelta a la tortilla y decir, pues vamos a generar electricidad de forma abundante. Así es. Y una cosa importante que yo he visto en la industria, y sobre todo para la parte de energía, es que todos los procesos industriales necesitas el 99.9% de electricidad. No hay nada que no necesite electricidad. Y lo que falta en México es la inversión, sobre todo en este tipo de industrias como la caña de azúcar, porque, por ejemplo, en el mundo del 2019 al 2050 se pretende invertir casi 77.4 trillones de dólares. Y esto va a estar basado en la economía circular. ¿Qué significa esto? Que en el mundo están viendo invertir en la parte energética. Pregunta, ¿tú crees que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, como están creciendo, la inflación, los costos de la tecnología, los avances, tener acceso y todo lo demás, y viendo que Pemex es hoy en día un problema para que pague a los proveedores con más de 90 días, por eso tienes precios alzados? Entonces imagínate qué acceso a tecnología puede tener Pemex comparado con un privado. Sí. Pemex ya debería de transitar, Ramsés, hacia otro tipo de estrategia de negocios, ¿no? Ya en el mundo estamos viendo que las petroleras están desplazándose a no ser nada más petroleras, sino empresas de energía, invierten en energías de todo tipo, ¿no? Ya deberíamos estar ahí nosotros. Sí, y tomando tu punto, Alfredo, y es importante lo siguiente, a ver, la energía es un negocio, dejémonos de cosas, esto es un negocio, ya sea con inversión pública o inversión privada, es un negocio, y esto crea un mercado, y el mercado lo que necesita es que sea y cubra las necesidades, pero sobre todo hay que tener no hay que desaprovecharlo, y hay que tener evitar las pérdidas de materia prima. ¿Por qué? Porque si no tenemos este sentido, una utilización de la energía primaria desde su concepción de la naturaleza nos va a empezar a decir, ¿sabes qué? Me estás tomando más de lo debido y por lo tanto si ya te dice cambio climático, imagínate qué otro cambio no puede hacer la naturaleza. Sí. Sí, igual pasa con el tema del suelo, del uso del suelo para hacer crecer la caña o el maíz o el trigo, lo que sea. Tenemos que basarnos en que es un producto, pues que puede ser un sustento no renovable si lo acabamos, ¿no? O sea, estamos dando en la torre a todo el sustento de la agricultura también, Ramsés. Y ahí necesitamos inversión en cuanto al conocimiento de la tierra para aprovechar los 365 días la tierra. Esto quiere decir que la caña de azúcar, hay formas de cambiar la estructura, de tener una mayor cantidad en volumen de caña para que se pueda utilizar, como estamos comentando, no solo en azúcar, sino todo lo que conlleve a tener una economía circular, porque la verdad es como cuando te preguntas, y eso me hago yo en mi casa, por ejemplo, compras una botella de plástico y esa botella de plástico te tomas el líquido, pero el plástico alguien lo recoge, gana dinero, y ese alguien se lo vende y el otro lo vuelve a destruir y lo vuelve a regenerar y lo reintegra, y alguien está ganando dinero. Sí. Entonces, por ejemplo, lo que tú me decías de las compañías, fíjate, ahí está Valero está diciendo que hay que priorizar energía renovable y captación de emisiones, fíjate. Shell, energías renovables. BP, energía confiable. ExxonMobil, captura y almacenamiento. Aramco, imagínate una empresa público, pero pues público-privada ya, porque ya cotiza en la bolsa de valores, es innovadora, es hacer la innovación y hacer rentables la gestión del carbón. Y en Pemex todavía nos quedamos en el manejo integral, cuando los de arriba ya te están diciendo, oye, hay que ver que el petróleo o el gas natural que nosotros sacamos, sacar la menos cantidad y utilizar su transformación en un mejor concepto. ¿Por qué esto es importante? Porque fíjate, este dato es la gráfica en Estados Unidos en el 2019. Ellos tomaron de la naturaleza 102.2 watts, que más o menos 102.2 watts son 4 trillones de BTU. Cuando tú haces un balance energético del lado izquierdo, de este lado izquierdo, que fueron los 100, y tomas todo esto que tomas de la naturaleza, y lo haces la transformación, lo utilizas en transporte y todo lo demás, fíjate, de estos 100 solo aprovechamos el 32.7 en Estados Unidos, y el resto, que es el 77%, se va en forma de calor a la atmósfera. Por eso viene lo del cambio climático.
Entonces, partiendo de esto, lo que dice Biden, y esto es muy importante, Biden está viendo de largo plazo porque la misión de Estados Unidos en su segunda fase energética, porque la primera ya la concluyeron en el 2015, ser autosuficientes, la segunda fase iba a empezar a partir del año 2030. Entonces lo que hicieron es que la están adelantando 10 años, en donde están diciendo, esto que no estoy aprovechando, tengo que disminuirlo y aumentar esta cantidad de aprovechamiento, pero reduciendo la cantidad de materias primas que estamos tomando de la naturaleza. Sobre todo petróleo, me imagino. Exacto, porque si te das cuenta aquí lo verde del petróleo, fíjate, cuando lo mandas al transporte, solo se utiliza 5.83 de 28.2 y el resto de la combustión, que es calor, se va a la atmósfera. Sí. Y todo ese calor... Esto de acá abajo, la franja verde que entra a la industrialización es para gasolina, me imagino. Gasolina, lo que entra en en transportes de gasolina y combustibles. Exacto. Y lo que entra en la industria, ciertos procesos necesitan del petróleo crudo para poder, ya sea combustibles o para la transformación de ciertos productos. Ok. Y el gas natural, pues todos sabemos que está la petroquímica. Acuérdate que la petroquímica necesita ciertos productos para hacer transformaciones en ciertos materiales. Sí. Okay. Pero te das cuenta cuál es el posicionamiento de Biden. Entonces la pregunta es, en la caña de azúcar, imagínate que pudiéramos hacer nosotros esto que tomamos de la naturaleza, no sé, una cosecha de 10 toneladas. De esas 10 toneladas, ¿cuánto se va a azúcar? ¿Cuánto se va para crear electricidad y cuánto para combustibles? Y hay que hacer un balance para determinar realmente si estoy aprovechando toda la cantidad de la cosecha y cuánto estoy dinero perdiendo. No se está aprovechando, Ramsés. Realmente no se está aprovechando. Te lo digo de antemano. Pero imagínate, ponte en un número, Alfredo, tú que conoces un poquito más que tú tienes palpado lo de la industria de la caña. Imagínate, si pudiera ser una economía circular, yo he calculado que por cada economía circular que se aplique, puedes recuperar hasta un 20-30% de costos, reducirlos, y puedes tener un incremento de utilidad cuando menos entre el 5 y 10% adicional de lo que tienes. Fíjate nomás. Sería interesantísimo. Bueno, tenemos un espacio limitado en tiempo. Yo creo que habrá oportunidad de seguir platicando contigo, Ramsés, muy interesante. Juan, ¿alguna cosa por último para despedirnos del público? Solamente una pregunta que me gustaría plantear, y esto es en torno a la responsabilidad de los países. Trump decidió de forma unilateral salirse del Acuerdo de París. La propuesta de Biden es regresar a ese esquema. ¿Qué opinión merece esta posibilidad de regresar de Estados Unidos al acuerdo? Bueno, ahí está la respuesta. Ese es el futuro de Biden, resumido de lo que va a hacer en la parte energética. Primero, inversión para el cambio climático. Va a crear 1 millón de empleos en la industria automotriz. ¿Qué quiere decir? Que ya se dieron cuenta que se está perdiendo mucha energía a la atmósfera y lo que van a hacer es que van a utilizar un cambio en la construcción de tipo de carro. Se van a ir en la parte de híbridos eléctricos y en futuro de eléctricos con hidrógeno. Van a ver el cambio en el transporte público, que sean menos contaminantes, generar energía limpia, inversión en más de 1 millón de trabajos, y lo más importante es todo lo que viene y lo que se va a procesar en un futuro. Excelente. No, está en mute, Alfredo. Alfredo. Está en mute. Perdón. Ramsés, muchas gracias por tu participación. Seguimos en contacto porque veo que el tema da todavía como para 3 o 4 sesiones, ¿verdad? Te mando un abrazo. Sí, dime. Mando un abrazo y espero que siga esta corta plática nos pueda ayudar. Sí, muchas gracias.